Pedagogía de la convivencia. Aprender a relacionarnos, participar y resolver conflictos en la escuela. Buenos días. Para comenzar, pensemos en una situación bastante común. Dos estudiantes tienen un desacuerdo durante un trabajo en equipo. Uno siente que el otro no está colaborando. Empiezan los reclamos, aparecen comentarios ofensivos y el resto del grupo comienza a tomar partido. ¿Qué debería hacer el docente? ¿Separarlos? ¿Sancionarlos y continuar la clase? ¿O aprovechar ese conflicto para enseñar a escuchar, argumentar, negociar y llegar a acuerdos? Esa diferencia nos acerca al tema de hoy, la pedagogía de la convivencia. La idea central es que convivir no significa simplemente evitar peleas. Convivir implica aprender a relacionarnos con otras personas, reconocer diferencias, participar en decisiones colectivas y tramitar los conflictos sin recurrir a la violencia. La lectura de Villamizar Ibarra sostiene precisamente que la convivencia pacífica se aprende y que, por eso, la escuela necesita crear prácticas concretas para enseñarla. Durante la exposición voy a desarrollar 4 ideas. Primero, ¿por qué la convivencia puede considerarse un aprendizaje? Segundo, ¿qué papel tienen las competencias ciudadanas? Tercero, ¿por qué el docente y la propia institución necesitan transformar sus prácticas? Y, finalmente, ¿cómo podemos aplicar estas ideas a un conflicto escolar realista? Ahora bien, conviene aclarar algo desde el principio. La lectura no presenta una única teoría de la convivencia cerrada, con un solo autor o con una serie de etapas. Se trata de un estudio publicado en 2016, cuyo propósito fue caracterizar las transformaciones que experimentan los docentes en sus prácticas cuando trabajan la formación para la convivencia y la paz. El estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo y utilizó un método etnográfico, con entrevistas, observación no participante y notas de campo. Por eso, sus resultados deben entenderse principalmente como interpretaciones de experiencias y percepciones docentes. No estamos frente a un experimento que permita afirmar que una estrategia determinada produce necesariamente cierto resultado. El punto de partida del artículo es crítico con una educación basada exclusivamente en la autoridad vertical, la rigidez y la escasa participación del estudiante. Villamizar Ibarra considera que ese modelo resulta poco coherente con el propósito de formar personas capaces de resolver conflictos, participar y convivir democráticamente. Frente a ello, propone avanzar hacia prácticas más participativas y constructivistas, en las que el estudiante pueda desarrollar competencias ciudadanas y asumir un papel activo. Aquí aparecen también algunos referentes que utiliza la propia lectura. El artículo recupera a Paulo Freire para cuestionar una relación educativa en la que el profesor es siempre quien sabe, decide, habla y disciplina, mientras el estudiante solamente recibe y obedece. También retoma a Enrique Chaux para explicar competencias ciudadanas, asertividad, escucha y conflicto, y utiliza aportaciones de Daniel Goleman relacionadas con empatía e inteligencia social. Como información complementaria verificada, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia plantea que las competencias ciudadanas articulan conocimientos con habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas para que una persona pueda actuar constructivamente en una sociedad democrática. También señala que la escuela constituye un espacio donde estas capacidades pueden desarrollarse de manera intencional y no simplemente esperar que aparezcan espontáneamente. UNESCO, en su Recomendación sobre Educación para la Paz de 2023, amplía esta idea al señalar que la paz no debe reducirse a la ausencia de guerra o conflicto. Incluye diálogo, cooperación, participación democrática, respeto de los derechos humanos y procesos inclusivos. Desarrollo de los conceptos principales. La primera idea es que la convivencia se aprende. Villamizar Ibarra afirma que la convivencia pacífica es una manera de vivir y que, como cualquier otra manera de vivir, requiere aprendizaje. Dicho de una manera más sencilla, no podemos esperar que una persona sepa dialogar, escuchar, manejar un desacuerdo o participar respetuosamente si nunca ha tenido oportunidades para practicar esas conductas. Pensemos, por ejemplo, en primaria. 2 niños quieren utilizar al mismo tiempo un material. Si la respuesta del adulto consiste únicamente en decidir quién lo toma,
probablemente se resuelva el problema inmediato, pero los estudiantes prácticamente no ejercitan la negociación. En cambio, el docente podría preguntar, ¿qué necesita cada uno? ¿Qué solución podrían encontrar para que los dos puedan trabajar? Entonces, los estudiantes tienen que explicar su necesidad, escuchar al compañero y proponer una solución. Este es un ejemplo elaborado con fines didácticos, no un caso descrito en el artículo. Representa la teoría porque convierte una situación cotidiana de conflicto en una oportunidad para practicar habilidades de convivencia. La segunda idea son las competencias ciudadanas. La lectura las describe como capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, integradas con conocimientos y actitudes, hacen posible actuar de manera constructiva en la sociedad. El artículo incluye dentro de este campo habilidades relacionadas con comunicación, pensamiento crítico, resolución de problemas, alfabetización cultural y responsabilidad cívica. Aquí conviene detenernos un momento. Saber definir qué es el respeto no equivale necesariamente a saber actuar respetuosamente durante un conflicto. Un estudiante podría obtener una calificación perfecta en un examen sobre empatía y aún así interrumpir, ridiculizar o ignorar la perspectiva de otra persona. La competencia aparece cuando ese conocimiento se utiliza en una situación concreta. Por ejemplo, imaginemos ahora una situación en secundaria. Un estudiante descubre que una compañera publicó una fotografía suya sin permiso. Comienza una discusión. ¿Qué competencias podrían ponerse en práctica? El pensamiento crítico permite analizar qué ocurrió y cuáles pueden ser sus consecuencias. La empatía ayuda a considerar cómo se sintió la persona afectada. La comunicación asertiva permite expresar el desacuerdo sin recurrir a insultos. Y la resolución de problemas permite discutir qué hacer para reparar la situación y evitar que vuelva a ocurrir. Entonces, las competencias no funcionan como piezas aisladas. En una situación real se combinan. La lectura presta especial atención a dos de ellas: escucha activa y asertividad. Escuchar activamente no significa simplemente guardar silencio mientras alguien habla. Implica intentar comprender lo que la otra persona está diciendo y demostrarle que está siendo escuchada. La asertividad, dentro del marco recuperado por el artículo, se refiere a expresar necesidades, intereses, posiciones, derechos e ideas con claridad, evitando dañar a los demás o deteriorar innecesariamente la relación. Pensemos ahora en la universidad. Un equipo tiene que entregar un proyecto y una de sus integrantes dice: «Siempre me dejan todo a mí y ustedes nunca hacen nada». Ahí existe un malestar real, pero la manera de expresarlo puede aumentar el conflicto. Una alternativa más asertiva sería: «Me preocupa que todavía falten 2 partes del trabajo. Necesito que hoy acordemos quién termina cada sección y a qué hora la va a subir». El problema sigue existiendo, pero cambio la forma de enfrentarlo. Se describe una situación concreta, se expresa una necesidad y se abre la posibilidad de construir un acuerdo. La tercera idea consiste en explorar el conflicto en lugar de limitarse a evitarlo. En la experiencia analizada por Villamizar Ibarra, aparecen estrategias como juegos cooperativos, historias vivenciales y diarios de campo. Los estudiantes analizan experiencias relacionadas con convivencia y expresan lo que entienden por respeto, comunicación, cooperación y construcción de paz. Esto nos permite diferenciar dos conceptos que podrían confundirse. Conflicto y violencia no son sinónimos. En cualquier grupo humano existirán intereses diferentes, desacuerdos y necesidades incompatibles. Una convivencia adecuada no significa conseguir que 30 o 40 estudiantes estén permanentemente de acuerdo. Lo importante es cómo se procesan esas diferencias. Como complemento verificado, UNESCO también entiende la paz como un proceso participativo en el que el diálogo y la cooperación son formas de abordar las diferencias y los conflictos. La cuarta idea es la transformación del rol docente. Este punto es especialmente importante en la lectura. Villamizar Ibarra muestra una contradicción. Sería difícil enseñar convivencia mediante prácticas que al mismo tiempo son autoritarias, amenazantes o excluyentes. De hecho, entre los relatos analizados aparecen críticas a docentes que gritan, amenazan, limitan la creatividad de los estudiantes o mantienen formas de autoridad contradictorias con los objetivos de los programas de convivencia.
Ahora bien, transformar la autoridad no significa eliminar las normas. Es importante diferenciar autoridad de autoritarismo. Una norma puede ser firme y al mismo tiempo ser clara, justificarse, aplicarse de manera consistente y ofrecer espacios de participación. El problema aparece cuando la obediencia se convierte en el único objetivo y el estudiante prácticamente no tiene posibilidad de dialogar, preguntar, participar o asumir responsabilidad. Por ejemplo, en educación básica, el grupo puede colaborar en la elaboración de acuerdos sobre los turnos de palabra o el uso de materiales. En secundaria, puede participar en reglas para trabajos colaborativos o convivencia digital. En la universidad, pueden acordarse mecanismos para distribuir responsabilidades en un proyecto o resolver desacuerdos dentro de un equipo. El Ministerio de Educación Nacional colombiano plantea precisamente que la participación en normas y decisiones reales de la vida escolar constituye una oportunidad para desarrollar competencias ciudadanas. La quinta idea es que la convivencia no depende solamente del comportamiento individual de los estudiantes. La lectura insiste en las relaciones entre estudiantes, docentes, familias y comunidad. Una institución que decide trabajar seriamente la convivencia necesita revisar su cultura escolar, la interacción entre docentes y estudiantes, las relaciones de poder, la participación y sus propias prácticas institucionales. Esto ayuda a evitar un error muy común: atribuir cualquier problema de convivencia simplemente a que un estudiante no tiene valores. El estudio identifica también obstáculos dentro de las propias instituciones: falta de materiales, poco tiempo para aplicar los programas, dificultades de algunos docentes para conducir los grupos, falta de acompañamiento y diferencias en el compromiso con los proyectos. La lectura recoge además percepciones de docentes acerca de la influencia de situaciones familiares conflictivas sobre algunos estudiantes. Aquí debemos ser cuidadosos. El estudio informa lo que los docentes perciben e interpretan. Esas declaraciones no deben transformarse automáticamente en diagnósticos individuales ni en relaciones causales demostradas. Como complemento actual, la OCDE reporta asociaciones entre mejores relaciones de los estudiantes con docentes y compañeros y mayores niveles de habilidades sociales y emocionales. También señala la importancia de ofrecer oportunidades intencionales para desarrollar esas habilidades dentro de la escuela. Se trata de asociaciones, no de una demostración de causalidad. Ahora apliquemos todo esto. 5 estudiantes tienen que preparar una exposición. 2 realizan la mayor parte del trabajo. Otro integrante participa muy poco y cuando le reclaman en el chat del equipo, responde de manera agresiva. Una compañera toma una captura de pantalla de los mensajes y la comparte con otros estudiantes. Al día siguiente comienzan las burlas. El profesor se entera. ¿Qué haríamos desde una pedagogía de la convivencia? Primero, habría que identificar el conflicto sin reducirlo simplemente a «se portaron mal». Tenemos varios problemas: distribución desigual de responsabilidades, comunicación agresiva, exposición pública de una conversación y participación posterior de otros compañeros. Separar esos elementos permite entender mejor qué ocurrió. Segundo, entran en juego las competencias ciudadanas. La escucha activa permite que cada estudiante explique su versión sin interrupciones. La toma de perspectiva obliga a reconocer que una persona puede sentirse sobrecargada, mientras que otro integrante puede tener motivos que el grupo desconoce. La asertividad ayuda a reemplazar insultos y acusaciones generales por necesidades concretas. El pensamiento crítico permite preguntar: ¿qué consecuencias tuvo compartir esa captura? ¿Ayudó a resolver el problema o lo hizo más grande? Finalmente, la resolución de problemas conduce a construir acuerdos concretos sobre responsabilidades, comunicación y reparación. Tercero, debemos analizar al docente como parte de la intervención. Si el profesor simplemente entra al salón, grita, etiqueta a uno de los estudiantes como problemático y decide todo sin escuchar, estaría reproduciendo precisamente el tipo de relación vertical que cuestiona la lectura. Eso tampoco significa que el profesor tenga que ignorar conductas inadecuadas. Puede establecer límites claros. Compartir contenido para provocar burlas requiere una intervención. La diferencia está en que esa intervención también puede incorporar diálogo,
análisis de consecuencias y responsabilidad. Cuarto, analizamos el contexto institucional. ¿Existen acuerdos sobre convivencia digital? ¿Los estudiantes saben qué hacer cuando un equipo no está funcionando? ¿Existe algún procedimiento para pedir mediación? ¿Las reglas son conocidas previamente o solamente aparecen cuando alguien recibe una sanción? Entonces, la pedagogía de la convivencia no consiste únicamente en reaccionar después de que ocurre un problema. También implica diseñar condiciones que permitan prevenir la escalada del conflicto y enseñar otras formas de actuar. Este caso puede adaptarse según el nivel educativo. En primaria, utilizaríamos situaciones más simples y mayor acompañamiento del docente. En secundaria, pueden incorporarse problemas presenciales y digitales. En universidad, pueden analizarse desacuerdos en equipos, proyectos académicos, prácticas profesionales o incluso diferencias entre estudiantes y profesores. Cambia la complejidad, pero permanece la misma lógica. Escuchar, considerar perspectivas, comunicar necesidades, analizar consecuencias, participar y construir soluciones. Para cerrar, recuperemos 4 ideas. Primera, la convivencia se aprende. No aparece automáticamente porque varias personas compartan un salón. Segunda, las competencias ciudadanas integran conocimientos con habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas y adquieren sentido cuando se utilizan en situaciones reales. La lectura identifica habilidades como pensamiento crítico, comunicación, resolución de problemas y responsabilidad cívica como parte de este proceso. Tercera, enseñar convivencia exige coherencia entre lo que se dice y la manera en que se ejerce la autoridad, se escucha y se organiza la participación. Y cuarta, los conflictos no dependen únicamente de las características de una persona. También intervienen las normas, las relaciones y la cultura de la institución. Volvamos entonces a nuestra pregunta inicial. Frente a 2 estudiantes que discuten, una sanción puede ser necesaria en determinadas circunstancias. Pero una sanción, por sí sola, no garantiza que los estudiantes aprendan a resolver el siguiente conflicto. La pregunta pedagógica sería otra. ¿Qué van a aprender de la manera en que nosotros manejemos este problema? Si la convivencia se aprende mediante las relaciones cotidianas, ¿qué están enseñando nuestras escuelas y universidades sobre convivencia a través de la manera en que escuchan, establecen límites, toman decisiones y resuelven sus propios conflictos?